Y lo que vamos hoy a hablar es la palabra de Dios. Quiere decir que hoy vamos a hablar de Cristo. Y yo pido que hoy esta enseñanza vaya a cada corazón con poder, con unción, sea impartida a cada corazón que hoy está aquí, a cada mente, a cada ser espiritual, para que ella produzca el fruto para lo cual Dios la preparó para hoy. Señor, yo declaro que esta palabra no regresa vacía. Yo declaro que esta palabra, Señor, va a quebrantar argumentos, paradigmas, engaños, mentiras acerca de tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia hoy es edificada en ti, en tu revelación. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, esta mañana, igual que ayer, sentí que quiero estar aquí abajo para tenerlos más cerca, para mirarte mejor, como decía por ahí un cuento que nos echaban. No, mentiras. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Restaurando el propósito de la iglesia, y el título de esta mañana es La meta de la iglesia. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16 en adelante, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Amén. Esta serie que venimos hablando sobre restaurar el propósito de la iglesia quiere en primera instancia quitar ciertas ideas preconcebidas, erradas que tenemos de la iglesia. La iglesia no es un local. La iglesia no es un tiempo donde usted viene a alabar y adorar como lo estamos haciendo. La iglesia no es un lugar donde usted viene a orar. La iglesia es mucho más que eso. Y la semana pasada, para hacer un resumen pequeño, hablamos de qué era la iglesia. Empezamos a hablar de qué era la iglesia, el concepto que tiene Dios sobre la iglesia, la idea que Él tuvo para cuando hizo y creó y diseñó su iglesia. Y entonces hablamos de dos preguntas existenciales que todos nosotros tenemos, que es: ¿por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Preguntas que todo el mundo se hace. Y si usted todavía tiene alguna pregunta sobre por qué y para qué está en esta tierra, yo le aconsejo que en esta serie la mire o la vea en YouTube todas las veces que pueda, porque cuando usted encuentre el por qué y el para qué de la iglesia de Cristo, encontrará el por qué y el para qué de su existencia, por una sencilla razón: porque usted y yo somos la iglesia. Porque somos las piedras vivas con las que Dios está edificando su iglesia. Por lo tanto, si usted logra descubrir el porqué y el para qué de la iglesia, inmediatamente descubrirá el porqué y el para qué de su vida. Porque yo tengo claro en mi vida que Dios todo lo hace con un porqué y un para qué. Él no es un Dios de despropósitos. Usted está en esta tierra con un porqué y un para qué. Es más, usted está en Estados Unidos y en esta época y en esta iglesia que se llama Misión Vida con un porqué y un para qué. Usted no vino aquí huyendo de Venezuela, de Cuba, de Colombia. Usted no vino a buscar aquí un sueño americano. Esa es la disculpa de Dios. Dios lo tenía usted programado desde la eternidad con un porqué y un para qué que se llama Misión Vida, y por eso usted está aquí.
Y si usted logra entender el por qué y el para qué está aquí, usted va a solucionar la mitad de los problemas de su vida, si no todos. Amén. El por qué la iglesia existe, lo dijimos la semana pasada, es que porque después del pecado, el hombre que había sido creado por Dios para dominar, para sojuzgar, para administrar todas las cosas creadas por Dios, perdió ese derecho, esa potestad que Dios le había dado de gobernar y administrar, de manera que el hombre después del pecado quedó en una posición de ingobernabilidad. De hecho, los resultados que usted ve hoy del mundo es porque no podemos gobernar las cosas, sino que las cosas gobiernan al hombre, y ese es el caos que hay hoy aquí en el mundo. Entonces Dios tenía que solucionar eso, y para eso creó la iglesia. Ese es el por qué. Pero el para qué se desprende de ese por qué. El para qué usted es iglesia o está aquí en Misión Vida tiene que ver que una vez que usted recobró esa capacidad de gobernar, usted pueda gobernar el reino de Dios. Usted puede administrar las cosas espirituales. Usted puede administrar lo único que usted tiene poder de administrar, lo que nadie más puede hacer, lo que solamente puede hacer la iglesia, lo espiritual. Porque lo natural lo gobierna cualquiera, pero lo espiritual está solamente asignado y decretado que la iglesia es la que domina las cosas espirituales. Y yo le digo, el que domina en el ambiente sobrenatural domina lo natural. Por eso las circunstancias naturales, puede que diga un médico, tiene cáncer, se va a morir. Arriba en el cielo, en lo sobrenatural, puede decir lo contrario, y usted tiene que administrar esa información si es iglesia. Por eso es que es para qué. El para qué es para que usted administre las cosas espirituales de Dios, y mientras que las administre, le dé la gloria a Dios y la preeminencia a Cristo. De esto se trata, de dar la preeminencia a Cristo. La iglesia se trata de que Cristo sea el primero en todo lo que usted haga. De eso hablamos. Es muy diferente al concepto que hemos traído por generaciones de que la iglesia es un templo o que la iglesia es un lugar de moda cool. Ustedes saben a qué me refiero. No entro en detalles. Un lugar donde nos reunimos cada 8 días para orar y cantar y oír enseñanzas, guardar normas, creer en ciertos dogmas de fe. Eso es parte, pero eso no es la iglesia. La iglesia es otra cosa. La iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la razón de nuestra existencia. Amado, yo quiero que usted salga de esta serie convencido de la razón de su existencia es ser la iglesia. No subestime la iglesia. La estamos colocando en una posición muy indiferente, muy subestimada, poca cosa, cuando la iglesia es lo máximo. La iglesia es lo mayor que nos pudo haber pasado. La iglesia es lo mejor que nos pudo haber pasado. No la subestime, por favor. Es subestimarse a usted mismo y su existencia. La iglesia es la causa por la cual usted fue salvo. Usted no fue salvo simplemente para disfrutar y consumir las bendiciones de la salvación. Usted fue salvo para ser iglesia y para administrar y gobernar el reino de Dios y darle la preeminencia a Cristo. Usted fue salvo para producir el propósito eterno de Dios a través de la iglesia, no como un llanero solitario. Porque ahí voy a hablar a algunas personas que creen en Cristo, pero están fuera de la iglesia, no hacen parte de una comunidad, porque ellos creen que Dios es individual y ellos pueden administrar a Dios a su manera. Hoy vengo a decirle que Dios estableció un modelo de operación, una dinámica para su iglesia, y la voluntad de Dios es la que yo me sujeto, no al contrario. No es que yo quiera que sujete a Dios y el diseño y la dinámica de iglesia a mi manera, a mi conveniencia, a mis tiempos, a cuando yo quiera, a cuando me quede tiempo, a cuando me sobre. Si usted es iglesia, tiene que estar así. Es la voluntad de Dios que usted sea iglesia, y hay un porqué y un para qué para usted y para mí. Amén. Es el momento de producir el propósito de Dios. En la iglesia es donde se imparte a Cristo. La iglesia es donde podemos habitar y donde podemos exponer el reino de Dios, administrarlo, hacer la diferencia. Dicho sea de paso, quiero que hoy le den un fuerte aplauso al ministerio de hombres que se llama Wake Up. Yo le pregunto después, le digo por qué. Denle un fuerte aplauso. ¿Usted me cree? ¿Usted me cree?
Dele un fuerte aplauso y haga chiflido. Grite. Duro, amada. Duro. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Otro día. La semana pasada hablamos de que un hombre de esta iglesia donó 300 libras de lentejas para Venezuela, ¿recuerdan? Entonces yo solté la información, muchachos, tenemos 300 libras y ya menos mal nos regalaron también, nos donaron el contenedor de, esos son como 80 pies, yo no sé, Helio, cuánto, eso es grandísimo esa cosa. Y entonces dijimos, ya tenemos donde guardar las lentejas, qué bueno, muchachos, pero con lentejas eso no hacemos nada en Venezuela, como que nos falta el arroz. Hagamos una vaca, como decimos en Colombia, ¿sabes qué es una vaca, no? Hagamos una recolecta, entonces hagámosle al arroz ahora, a ver, para que mandemos arroz con lentejas, porque lentejas solas como que muy feas. Arroz con lentejas, pues ¿cuántos en momentos de vaca flacas hemos comido arroz con lentejas? Y un huevo encima. En algunos casos, arroz y huevo. Pero suplantamos la carne con la lenteja. Todos hemos pasado por ahí. Y entonces dijimos, pues metámosle el arrocito. Eso lo dije el sábado, el domingo, después del servicio, llegó una camioneta. Pastor, aquí tengo 500 libras de arroz. ¿Cómo? Aquí tengo las 500 libras de arroz. ¿Dónde las coloco? Bueno, échalas para allá, hermano. Pero yo ya había soltado la información. Entonces, al lunes me llama otro hermano que está aquí, no digo quién. Pastor, yo tengo un amigo que es socio del Bodegón. El Bodegón es un supermercado latino. Y el hombre se interesa en este asunto que está haciendo la iglesia de ayudar a Venezuela y cuenten con él, quiere donar. Porque entonces, claro, es que nosotros somos, ¿no? Cada vez queremos más. Bueno, eso está bien. Después de que teníamos la lenteja y el arroz, pues dijimos, no, pues arroz y lentejas tampoco. Metámosle una proteína. Entonces pedimos pollo, ¿se acuerdan? Entonces fuimos aumentando, arrancamos con lentejas, después arroz con lenteja y ahora proteína. Y entonces el hombre del bodegón dijo, cuenten conmigo, yo dono 2 cajas de sardinas, que son como 200 cajas de sardinas. Y ya tenemos la proteína. Y entonces dijo, y el bodegón quiere seguir trabajando con la iglesia y va a dejarle todos los alimentos a precio de costo, ¿cierto? Costo. Mire, esto comprueba que cada vez que la iglesia se alinea a la voluntad de Dios, ser iglesia, llevar el mensaje de Cristo aunque sea con lentejas. Cuando uno se alinea al propósito de Dios, Él tiene toda la provisión lista. No es más sino que usted se alinee, quiero hacer esto. Dios dice, tengo 300 libras. Ay, ¿y qué tal si le agregamos eso? Tengo 500 libras. ¿Y qué tal si esto? Tengo 400 latas. Y si le pedimos más, a lo mejor nos sale con algo más. Y entonces, para ir a comprar eso, puse un hermano que también está aquí. Y yo lo bendigo porque ese puso la cuota. Nadie le dijo eso. Yo pongo $100 para las sardinas. Él todavía en el chat de hombres. Esto solamente, por eso digo que los hombres hay que darle fuerte, porque ellos estábamos muy quietos en esto por años, pero como que hay un despertar. Ese nombre que le pusimos nos funcionó. Wake up. Se están despertando. Y entonces este hombre puso $100 para comprar las sardinas. Él todavía no sabía que nos las estaban regalando, pero yo no le dije nada. No, claro, hermano, siga, $100. Yo le digo que le regalaron, entonces el tipo retira. No, mentiras, él iba a dar en todo caso. Y entonces puso 100 y al ratico, como los popcorns, yo pongo 100, yo pongo 100, yo pongo 100. En 2 horas recogimos $1,800. Tenemos $1,800 ahora para comprar comida y seguir con el proyecto que queremos para Venezuela, llenar ese contenedor una vez al mes repleto de comida y enviárselo a nuestros hermanos en Venezuela, enviárselo a la gente en Venezuela. Para ellos un plato de arroz con lentejas y huevo es el banquete más grande que se pueden dar en estos momentos. Gracias, iglesia. Eso es ser iglesia. Amén. Ok, entremos en materia después de esta cuña. Y seguimos recogiendo, si usted está interesado. Le abrimos a las mujeres también, hombres. Abrimos el espacio. Listo. La iglesia. Vamos a seguir con el proyecto de comida Venezuela. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy el tema es la meta de la iglesia.
Y cuando hablamos de meta, estamos hablando de ciertas acciones que tienen que ser dirigidas para obtener un deseo. Una meta, cuando usted la pone una meta, es porque yo deseo algo y tengo que hacer ciertas cosas para alcanzar ese algo. Así que hoy voy a hablarle de los deseos de Dios y lo que Él espera que su iglesia haga para alcanzar los deseos de Él. No los suyos, los de Él. Esa es la meta. Amén. La primera persona que usó la palabra iglesia, que inauguró ese término iglesia, fue Cristo, fue Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos. Y entonces Él les dice: señores, cuando llega a esa región de Cesarea de Filipo, dice, pregunta a sus discípulos. Mire qué interesante, porque Jesús siempre está enseñando con preguntas. Señores, ¿qué dice la gente? Que yo, ¿quién soy? Y empiezan los discípulos a decirle, bueno, unos dicen porque mire la pregunta, Él dice, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Ni siquiera dijo yo. El Hijo del Hombre para esa época se refería al Cristo que estaban esperando los judíos como el Mesías. El Hijo del Hombre se refiere a Cristo. Y entonces Jesucristo le está preguntando, ¿quiénes dicen ellos que es el Hijo del Hombre? No, maestro, unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, profeta, usted es un profeta. Y dice, ¿y ustedes qué dicen? A ver, yo hago una pregunta, ¿será que Jesús no sabía lo que ellos pensaban? Cada vez que Jesús hace una pregunta, Él espera una respuesta con la cual Él va a enseñar. Las preguntas de Jesús no son porque como haces nuestras preguntas a veces que hacemos como bobas, ¿no? ¿Y por qué tal cosa? Pues porque sí. ¿Y por qué? Porque sí. No, las preguntas que Dios hace o que Cristo hacía ahí en los evangelios siempre están orientadas a buscar una respuesta que va a enseñar a los discípulos. Y entonces le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y aparece nuestro amigo Pedrito. Anoche yo hablaba de Pedrito el colérico, Pedrito el explosivo. ¿Recuerdan las características de Pedrito? Pedrito, cuando Jesús fue apresado por los soldados del templo, Pedrito dijo no, y sacó la espada y le fue volando la oreja a un soldado porque quería coger a su maestro. Sin saber Pedro que eso tenía que suceder, sin entender Pedro que eso tenía que suceder, porque Cristo tenía que ser apresado, llevado y crucificado, y Pedro trató de meterse en el asunto, tanto que Jesús tuvo que reparar la oreja del hombre, porque se la cortó y se le cayó. Yo imagino a Jesús, venga para acá, usted Pedro, después hablamos, venga hermano, y se le pegó la oreja. Pero no solamente, Pedrito, ¿se acuerdan Pedrito el día que Jesús tenía que subir a Samaria? No, maestro, ¿cómo te vas para allá? Te van a matar. Quédese aquí con nosotros que estamos más ricos. Mire, hagamos aquí a la rueda, juguemos aquí. Los discípulos y el maestro, pero usted que va a ir a Samaria para que lo maten. Apártate de mí, Satanás. Porque otra vez Pedrito estaba metido en el asunto con su emoción y con sus ganas de hacer a su manera. Estaba bien intencionado, pero a su manera. No es que Pedro quisiera hacer era la piedra de tropiezo, pero se estaba volviendo piedra de tropiezo porque lo hacía a su manera y no había entendido el asunto de Dios. ¿Y qué me dice cuando Pedrito dijo, no, yo voy contigo, te persigo por cielo, tierra y mar, tú eres mi maestro? Hermano, no me diga eso porque antes de las 12 de la noche usted me va a negar 3 veces. No, ¿cómo se le ocurre, maestro? Antes de que el gallo estaba cantando, ya Pedrito lo había negado 3 veces. Ese es Pedro. Y ese Pedro, mire lo que está contestando aquí. El mismo Pedro le dice, respondió Simón Pedro, saltó como siempre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se la soltó toditica por primera vez como era y lo que era. Usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús dijo, wow, bienaventurado eres, Simón. Respondió Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús le suelta el asunto. Yo también te digo que tú eres Petro. Y sobre esta roca, Petra, en el original dice Petro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer, dice una versión. La roca o la Petra a la que se estaba refiriendo Jesús no era Pedro
donde ahí sacaron la Iglesia Católica Romana Apostólica, que el Papa es la edificación. No, ni Papa, ni Pedro, ni hombre. Es el fundamento de la iglesia de Cristo. Él dice, sobre esta Petra, se estaba refiriendo sobre la revelación que acabas de decirme a mí, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso es que tú vas a edificar mi casa, mi iglesia. No es sobre ningún hombre. No somos nosotros los hombres los que edificamos esta iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo, y es la revelación que tú tengas del Cristo eterno. El tamaño de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que se meta en un templo o en un local. Hoy vengo a decirte que el tamaño de una iglesia se mide por el tamaño de la revelación que tenga cada miembro de la iglesia del Cristo eterno en su corazón. Aquí podemos ser 12, pero si tenemos la revelación completa del Cristo, el Hijo del Dios viviente, somos más grandes que la iglesia de 40,000 miembros que todavía no tienen esa revelación. Lo que le estoy diciendo a usted, iglesia, hoy es que nosotros tenemos que crecer en la revelación del fundamento de la iglesia, porque es la única forma de expandir la iglesia. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: señores, yo voy a edificar mi iglesia. Él mismo la va a edificar, y yo soy el mismo fundamento de la iglesia. La revelación mía impartida en ustedes es lo que voy a hacer para levantar mi iglesia. Déjeme decirle, y Cristo agrega el por qué Él es la Petra y la revelación, y después dice el para qué, la misión, la meta. ¿Sabe cuál es la meta? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Sabe cuál es la meta, iglesia? Suya y mía. Que las puertas del Hades no prevalezcan. La meta nuestra no es llenar este lugar de gente. La meta nuestra no es llenar este lugar de gente. La meta nuestra es que como gente que estamos aquí, hijos de Dios, hagamos algo entre semana, todos los días, cada día, para que las puertas del Hades no prevalezcan, no dominen. La meta que Cristo puso cuando habló con sus discípulos en primera instancia, atención, en primera instancia, no es buscar el bienestar y la bendición de la gente que viene. Error cuando usted cree que viniendo a la iglesia va a resolver sus problemas. Los va a resolver cuando usted entienda el Cristo que tiene dentro y revele el Cristo que tiene dentro. Yo le garantizo, todos sus problemas se le van a resolver, pero hasta tanto el Cristo eterno se le revele. Porque si no se le revela y cree que viniendo a este lugar o trayendo sus hijos a este lugar le vamos a evitar que sus hijos caigan en el mundo o que usted va a ser mejor, se equivocó. Hoy vengo a cambiarle esa idea. Usted viene aquí para conocer más de Cristo, y que ojalá en una enseñanza que yo esté dando por la unción del Espíritu, no por mí, se le revele el Cristo que ya tiene, no el que va a tener, el que ya tiene. Y cuando a usted se le revela lo que ya tiene, está creciendo, y eso sí va a cambiar su vida. En primera instancia no es buscar el bienestar de la gente que viene a un local. Eso, señores, hoy vengo a decirle, ya Cristo lo ganó hace más de 2000 años. Tu bienestar, tu bendición, todo lo que tú necesitas ya fue dado. Por eso predicábamos hace poco que Dios no nos dio un espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, para que sepamos todo lo que nos ha sido concedido en la cruz del Calvario. Así que usted viene aquí con todo lo que ya le fue concedido. No venga aquí esperando que algo se le va a conceder. Usted viene aquí a destapar y a sacar todo lo que se le ha concedido, y esa revelación es lo que le hace iglesia. Esa es la meta de la iglesia. Y cuando usted tenga esa revelación, ir contra el Hades. Vamos para allá a explicarle un poco qué es el Hades. Así que usted y yo no estamos en primera instancia aquí como la primera meta de la iglesia para hacer la mejor banda, para llenar este templo de mucha gente, para colocar luces y bueno, y muchas cosas que podemos hacer aquí. Eso es la forma en que usted está haciéndolo. Yo lo puedo hacer junto con ustedes, pero no es el fondo.
es lo periférico, no lo principal. Y hay que cuidarnos, porque si la iglesia no tiene claro eso, podemos terminar haciendo lo que es de fondo, lo que es de forma, como si fuera el fondo, lo principal. Y hay que tener mucho cuidado con la iglesia. No podemos enfocar en la forma. Eso es otra cosa. Amén. No estoy diciendo que esto está mal. Yo también quiero. ¿Cómo no va a querer que esto se llene? Claro que sí. ¿Cómo no va a querer la última tecnología? Claro que sí. Pero no es mi prioridad. No puede ser nuestra prioridad. Amén. Y entonces Jesús dice que Él está estableciendo la iglesia con una meta: para que las puertas del Hades no prevalezcan. Y yo vengo a decirte hoy que cuando la iglesia se alinea a esto de ir y hacer, administrar el reino de Dios para que las puertas del Hades no prevalezcan, se cumple lo que dice el versículo 19, que es lo que todos queremos. Leemos el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hoy, ¿usted se imagina lo que es tener las llaves de los cielos? ¿Usted se lo ha imaginado? ¿Cuántos se han imaginado eso? Diga, pues usted ya tiene las llaves. Usted, a ver, ¿qué tal que viniera ahorita del dealer del carro que más me gusta a mí? BMW Serie 3. ¿Sí o no, Rafa? Un Serie 3, un 440. Me dicen aquí el dealer de la BM: tome las llaves. No, pues, allá está fuera su carro. No, déjeme ver cómo me imagino, cómo sería ese carro. Y si yo pudiera tener ese carro. Ay, Señor, dame ese carro, por favor, dame ese carro. Yo quiero tener el BMW Serie 4, Señor, ¿por qué? O Serie 3, o bueno, cualquier serie, quiero un BMW. Y Dios me dice: hello, mira lo que tienes aquí. Ay, BMW Serie, ¿y es mío? Sí. ¿Por qué no has hecho nada con las llaves que ya te entregó Dios? Y las llaves del reino, amados. ¿Quién duda que tiene las llaves del reino hoy para yo decirle: amados, métase en la mano del bolsillo a ver si encuentra las llaves del reino? Porque ya las tiene. No sé si me está entendiendo hoy. Pero como si fuera poco que nos dan las llaves del reino como iglesia, a la iglesia fue la que le dio las llaves del reino, no al diablo. Amados, el diablo no tiene llaves de nada. Ni las tinieblas tienen llaves de nada. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir y cerrar. ¿Quién tiene el poder para abrir y cerrar arriba y abajo? ¿Quién tiene el poder para todo? Diga, la iglesia. Diga, yo. Satanás no tiene nada, no tiene ni llaves, y ahí se lo sacaron corriendo de allá, está vencido. Por eso no le dé espacio a que usted crea que el diablo lo tiene frito porque no le salen las cosas bien, porque los negocios no le salen, porque está enfermo, porque su matrimonio está regular, porque sus hijos están no sé dónde. Si usted está creyendo que es el diablo, hoy vengo a decirle: el diablo no tiene poder sobre nada de eso, porque usted es más que vencedor en él, en Cristo, y usted es más que vencedor por él. Así que no solamente nos entregó las llaves de los cielos, sino que también Él dio un decreto que nos da autoridad y poder. ¿Sabe qué? Que todo lo que usted ate aquí en la tierra también será atado en el cielo. Ay, 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 déjeme decirle: y todo lo que usted desate aquí abajo también será desatado allá arriba. Es que cuando Dios dijo: señores, si ustedes se alinean conmigo a mi meta, que es que las puertas del Hades no prevalezcan, ustedes van a poder usar las llaves del reino para todo lo que necesiten para cumplir mi propósito, mi meta. Que las puertas del Hades no prevalezcan, no para que usted tenga el BMW. Esa es la consecuencia. Y por si las llaves no le funcionan, decrete, ate y desate. Ay, que tengo una enfermedad que el médico me dijo que yo no sé qué. Un momentico, el médico puede decir misa. Yo digo no,
¿Por qué? Porque yo tengo las llaves del reino y porque Él me dio la potestad de declarar. Si yo soy un hijo de Dios que estoy trabajando en la meta como iglesia de que las puertas del Hades no prevalezcan en mi familia, con mi vecino, en mi trabajo, en cualquier área, Dios tiene que darme salud completica para poder cumplir esa meta, porque Dios no nos va a poner a trabajar en su meta enfermos. Pero no sé si me está entendiendo. Primero es la meta y luego lo demás. Quiero esto. Y la meta, no, pues cuando tenga tiempo. Aquí entran la estrategia del 2019 de Misión Vida. Grupos de conexión. El próximo año yo quiero verlos a todos ustedes cumpliendo la meta en un grupo de conexión. No es optativo. Si usted quiere empezar a administrar las llaves, si usted quiere decretar y cuando usted decrete se cumpla, haga parte de la misión de esta casa, haga parte de la meta de esta casa. ¿Y sabe cómo se hace? Reúnase con nosotros una vez por semana para llevar el mensaje de las buenas nuevas a alguien que lo necesita y que usted ya lo tiene, porque usted tiene las llaves y el poder para hablar. Así que no se quede en su casa esperando una reunión como esta, porque vengo a decirle una cosa muy interesante. Cuando nos reunamos en 10, 20, 30 casas simultáneamente entre semana, tendremos mucho más poder de llevar el mensaje que reunirnos una vez aquí por semana en una reunión como esta, porque tal vez hoy no le llega a nadie, pero tal vez a su casa le llegan muchos. Usted tiene que empezar a alinearse a los grupos de conexión, porque ya Dios nos devolvió nuestra posición de gobierno, ya Dios nos devolvió nuestra posición de autoridad. ¿Qué estamos esperando? Y voy a hablar entonces de qué significa el Hades, porque a lo mejor, sí, el Hades es el infierno. Vengo a decirte qué es el Hades. Y no porque yo le esté dando importancia al Hades. A mí ya el Hades no. Pero tengo que conocer qué significa el Hades para entender cómo tengo que operar. Porque si mi meta es evitar que las puertas del Hades prevalezcan, dominen sobre la iglesia, sobre la tierra, yo tengo que entender en qué consiste el Hades. El Hades no es simplemente un lugar. Según el diccionario bíblico dice que es Hades o Seol, que es el lugar desértico de muerte donde reposan las almas de los incrédulos hasta el día del juicio final. Hoy yo no voy a hablar del lugar, hoy yo no voy a hablar de la parte teológica del Hades. Hoy yo quiero hablar del espíritu, de lo que se mueve en el ámbito del Hades y cómo se está moviendo hoy aquí. El Hades es la raíz donde se sostiene todo el reino de las tinieblas y todo espíritu contrario a la bondad de Dios. Y es lo que impide que el hombre pueda volver a gobernar y a cumplir el propósito para lo cual fue creado. El Hades crea un ambiente, ¿sabe cómo? De insaciabilidad. Cuando recuerdan la historia en Lucas, de la historia de Lázaro y el rico. Para los que no lo conocen, había un hombre millonario en un palacio, yo me imagino un regordete así porque comía todos los días. Yo creo que se murió de colesterol alto. Sí, porque yo me pregunto ahora que uno se come un chicharrón y colesterol alto, ¿cómo sería esa gente que todo lo que comía, ellos se morían y no sabían de qué? Yo me imagino que de colesterol, porque ¿qué más? Y entonces resulta que estaba el rico millonario y a la puerta de su palacio había un pobre Lázaro. Y los perros venían a lamerle sus llagas. Y el hombre pedía comida y no sé si le daban. Y resulta que el rico se murió. Pero al tiempo también se murió el pobre Lázaro. Y el rico se fue al Hades. Pero el pobre Lázaro se fue al seno de Abraham. Paraíso, digámoslo así. Y ese gordete ricachón en el Hades. El tormento del Hades, dicen, y la Biblia lo dice en Apocalipsis, que es como, dicen que como cuando usted lo pullan y le duele, pero no le para de doler, y le duele y le duele y no le para de doler, y dicen que es como si usted, ¿sabe cómo? Una tortura que hacían los romanos.
terrible. Le amarraban el muerto al fulano. Me querían castigar a mí y me amarraban un cadáver, amarrado. Yo tenía que andar con ese cadáver ahí. El cadáver se estaba descomponiendo, los gusanos, y los gusanos después no sabían si se comían el cadáver o me comían a mí, hasta que yo moría. Es una tortura romana. El Hades, dice en el Apocalipsis, que es como si los gusanos me estuvieran comiendo. Yo siento que me están comiendo, pero nunca se cansan de comerme y nunca se acaba el cuerpo. Por la eternidad, porque digo, bueno, si por fin se comieron el pie, descanso. Ya no se comen el pie porque ya no figura el pie. No. El Hades dice que es un fastidio y una incomodidad porque el pie figura y los gusanos comiéndose, pero por la eternidad no se acaban de comer el pie. Esa es la tortura del Hades. Eso es el Hades. El Hades, hablan de algo que usted tiene como insaciable, porque este rico decía, ay, mire esta tortura que tengo aquí y no para y no para. Por favor, mójeme un poquitico aquí la lengua porque tengo una sed terrible. Y entonces le dicen, no señor, no podemos pasar ni de aquí para allá ni de acá para acá. No podemos, no se puede. Así que usted tiene que sufrir ahí porque usted la disfrutó en la vida bien buena, pero ahora va a tener que el que disfrutar es el pobre Lázaro. Él sí está en el paraíso. Y entonces el rico le dice, por favor, mande emisarios, vaya, dígale a mi gente, a mi familia, que esto del Hades es terrible, por favor, vaya, infórmele, porque yo no quiero que ninguno de mi familia llegue a este lugar. Mira la petición de ese hombre. Él tenía la conciencia ya de lo malo que era, pero ya no lo podía hacer. El Hades es tener la conciencia de algo que falta, que sabe que falta, que es bueno, pero no lo puede obtener. Eso es el Hades. Yo hablaba anoche con la iglesia y nos pusimos nosotros de ejemplo, porque no es que yo esté en el Hades, pero a veces algunos domingos siento como si estuviera en el Hades. Pero le explico, porque no solamente yo estoy seguro que aquí más de uno está conmigo. 4 o 5 de la tarde y usted no sabe qué comer, pero sabe que hay que comer algo. Tiene como una cosa que sabe que será como un arequipito. No, es como un helado. No, metámonos el helado. No, no era el helado. Me falta algo. Vamos a dar una vuelta a ver. No, yo creo que es este bizcochito. No, tampoco es el bizcochito. Me falta algo y me estoy llenando, pero no me lleno. Me quiero comer algo que no sé, pero que quiero comer. ¿Eso me falta solamente a mí? ¿Cuántos han estado en el Hades conmigo? Nada, mentiras. Borren eso. Esos antojos que usted no sabe qué es, pero sabe qué es, eso es el Hades. Y déjeme decirle, por eso mucha gente dice, no, eso del infierno no existe, el infierno es con mi mujer, hay que ver mi mujer. Si quiere saber de infierno, pastor, conozca a mi mujer. Yo ya conocí el infierno, llevo 25 años casado y viviendo en un infierno. Porque déjeme decirle, el ser humano sin Cristo está en un estado completo de insaciabilidad. No sabe con qué llenar el vacío que tiene. No sabe cómo hacerlo. Le mete droga, le mete alcohol, le mete sexo, le mete compras, le mete fama, le mete hacer dinero, le mete todas las porquerías que el mundo le ofrece, dizque para saciarlo, y se la pasa probando esto y esto y esto y no se llena. Y le tengo una noticia, no se va a llenar. Ese es el Hades. Y lo que está diciendo Cristo es, la iglesia tiene la misión de prevalecer contra eso. Usted y yo sabemos quién llena y quién llena bien y quita toda hambre y quita toda sed. Usted y yo sabemos que el Cristo que cargamos dentro es la plenitud de todas las cosas, y usted sabe quién al lado suyo está como un Hades con una insaciabilidad. ¿Y qué estás haciendo por eso? Porque la misión de la iglesia es que las puertas de ese ambiente, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu familia aún, es de que tú lleves un mensaje de que el Cristo lo llena todo, de que el Cristo lo suple todo, de que el Cristo es la paz, es el reposo completo y absoluto. Esa es la verdad que usted y yo portamos, y por eso fue que Dios nos creó. Esa es la misión de la iglesia, llevar un mensaje y llenar a alguien que está en un estado de insaciabilidad, llenándolo todos los días con pecado. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que somos la sal del mundo.
Por eso las escrituras dicen que somos la luz del mundo. Por eso dice que somos como el agua. Somos como el pan. Jesús se identificó como agua para llenar. Jesús se identificó como el pan para quitar. Él se identificó como algo que llena. Y tú y yo tenemos ese algo. Y en vano, allá afuera puede que hagan mil cosas, tengan buenas fundaciones, tengan ayuda a los pobres, puedan tener los 40 pasos para ser mejor personas y éxitos y tener fama, pero no van a ser llenados nunca, porque sin Cristo no podrán hacerlo. Yo le hago una pregunta: ¿por qué vivir? ¿O quién quisiera vivir muerto estando vivo? Porque la iglesia está viva, el mundo está muerto. Y está insaciable. Y cada día peor. No paran. El pecado no va para abajo, va para arriba. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano es insaciable. Este pecadito, más pecado, más pecado, más pecado. Y veremos cosas peores. Porque el estado del ser humano siempre va a ser insaciable sin Cristo. Y por eso usted y yo estamos para prevalecer. Y el día que usted y yo podamos trabajar contra las puertas del Hades, ahí es cuando Dios dice: hey, y te recuerdo que tienes las llaves del reino. ¿Para qué? Para que las puertas del Hades no prevalezcan. Hey, y te recuerdo, tú puedes atar y desatar. Y cuando tú mandes atar, yo mando atar aquí arriba a los ángeles. Y te van a hacer caso a ti, iglesia. A la iglesia le van a hacer caso cuando ate. Por eso cuando usted llegue, y yo veo esto en mi espíritu, amados, créame, en los grupos de conexión vamos a empezar a ver milagros, maravillas, sanidades. ¿Sabe por qué? Porque si usted va con la conciencia de que cada reunión que usted hace en su casa o participa en una casa está alineándose a la misión de esta casa, que es que las puertas del Hades no prevalezcan, Él ya lo prometió: tienes las llaves de mi reino para hacer, para quitar, para poner, para atar, para desatar. Veremos milagros, veremos sanidades, veremos cosas que no hemos visto en esta casa todavía aquí, pero las veremos en nuestras casas, en los grupos de conexión. Por eso el 2019 usted no se puede quedar por fuera de esta bendición. Yo espero que todos estemos alineados. Sauer Ranch nos está esperando, Weston nos está esperando, Pembroke Pines nos está esperando, Miramar nos está esperando, jóvenes nos están esperando, ancianos nos están esperando, matrimonios nos están esperando. Y usted y yo tenemos lo único que puede llenar a esas gentes. Amén. Quiero poner finalmente 3 láminas. Cuando vemos un niño como estos, yo creo que no hay nadie que no se le mueva su corazón. Pobrecito. Él no está así porque no quiera comer, como algunos de los nuestros que no les gusta la sopa, no les gustan, hay que licuársela, inventarse para ver cómo comen. No, ese niño no tiene comida. Ese niño no ha podido comer. Él no está así porque él quiere. Tiene hambre. Nació en un país donde, gracias a Dios, usted y yo nacimos. Yo le hago una pregunta: ¿por qué usted no nació en ese país? ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Quién es usted para que nazca en Estados Unidos, o en Cuba, o en Colombia, o en Venezuela? ¿Quién? ¿Es que yo escogí eso? ¿Él escogió eso? Pásame la otra. Gracias, ahí. No, déjame la anterior. Esta es lo que usted ve en muchas mesas de nosotros hoy. Yo anoche contaba mi anécdota recién llegado a este país. Yo en Colombia, aunque mantenemos todavía eso, porque eso es como nuestra cultura latina, no botar comida. Sin embargo, en Estados Unidos, el primer día que llegué, me llevaron a una pizzería que es buffet. Sí. Me descrestó. Yo recién llegado a Estados Unidos, todo me descrestaba, pero camíname a comer pizza. Una hilera de pizzas ahí tremendas. Uy, rica esta. Entonces cuando iba así en la fila, yo quiero esta, empezaron a levantar todas esas pizzas y se las llevaron. Oiga,
Yo quería de esa. Iba con una persona. No, pastor, tienen que esperar porque esas pizzas las van a cambiar. ¿Y por qué? Porque llevan 3 horas hechas y no las han vendido. Y quédanse con esa, las botan. Yo, ¿cómo? Si esa pizza a mí me gusta, yo me la hubiera comido. Es más, yo la guardo en la nevera hasta por 3 días y me la como. No, pastor, es que si aquí el tomate se llega a dañar, después demandan a la empresa por el tomate. Y la gente bota la comida aquí y la gente no ve la bendición de la comida aquí. Piden en sobreabundancia para dejar la mitad. Yo a mis hijos, pida lo que se va a comer. Y nosotros, cuando nos sobra, para el perrito, y nos llevan la bolsita a la nevera. Y adivine, cuando la cosa sobró mucho, yo ya sé que voy a comer por 3 días. Y ahora que compramos un Nutribully, eso hace sopa de esa vaina, jugo de esa vaina, porque lo muele todo. ¿Qué es eso? No pregunte. Ay, ya me acordé, eso fue del restaurante. Sí, señor. Nutribully, buenísimo. Ay, ¿por qué estoy diciéndoles todo esto? Nos reímos. Yo espero que no se ría con lo que viene. Pásame la que sigue. Porque sabe que así como ese niño flaquito estaba con tanta necesidad, hoy alrededor suyo hay matrimonios que no han podido saciar y están en contienda, peleas, a punto de divorciarse, afectando toda una familia, sus hijos. También hay jóvenes que están siendo involucrados en la droga desde el colegio. ¿Por qué? Porque no saben cómo llenar un vacío y creen que la droga es lo que les va a llenar. O también el licor, y pudiera colocar 40,000 más gráficas de cómo el mundo se está llenando porque están vacíos, no porque quieran. Ellos no quieren fumar marihuana, ellos no quieren ser unos borrachitos, ellos no quieren tener un libertinaje y un desorden sexual. Yo creo que un matrimonio no se casa para divorciarse, un matrimonio se casa para permanecer. Yo creo eso. Nadie quiere divorciarse ni dañar hijos, nadie quiere, nadie, pero está pasando. ¿Por qué? Porque no hay quien los llene. Y usted y yo, pásame lo que sigue, tenemos la iglesia, la misión de hacer esto en cada casa para llevar lo que necesitamos. Ellos necesitan, usted ya lo tiene. Gracias por nacer en la iglesia, porque igual que no nació en el África como ese niño, usted no está en el mundo hoy lleno de hambre e insaciable. Hoy usted es parte de esta iglesia, es parte de la iglesia de Cristo, y usted tiene la misión de que las puertas del Hades no prevalezcan si hace parte de la iglesia. Gracias, Señor. No puede quedarse como el ricachón con toda la comida y botarla, porque sabe que cuando usted se llena cada vez que llega a este lugar, cuando usted está recibiendo comida, pero se queda aquí y en su casa, es como si estuviera botando la comida al lado de un niño pobre, hambriento y desnutrido, y usted diciéndole: a mí no me interesa cómo estás, esta comida no me sirve. Estoy haciendo esa comparación para traerlo a conciencia, iglesia. Usted tiene suficiente información. No, pastor, es que yo no puedo dirigir algo. ¿Cómo que no puede si ya tiene a Cristo adentro? Pastor, es que a mí me da miedo hablar en público. ¿Cómo? Si se sentaba con las amistades a hablar de todo. ¿Cómo no va a hablar ahora de Cristo? Pastor, es que no tengo tiempo. Pero Dios tuvo tiempo para tu vida. ¿Cómo no le devuelves una hora a Cristo? O sea, yo no veo por dónde usted tiene escapatoria en esta. Y se lo estoy colocando así porque no tenemos escapatoria, iglesia. 2019, Misión Vida tiene que marcar una diferencia donde quiera que lleguemos, porque tenemos a Cristo y porque tenemos clara la misión de esta casa, clara la misión de la iglesia: que las puertas del Hades no prevalezcan. No quiero llenar este lugar simplemente por llenarlo. Quiero que ustedes tengan la revelación que estoy teniendo y mucho más. Quiero que crezcan en el Espíritu para que lleven ese mensaje. Quiero que hagan la obra con la cual ustedes existen, el por qué y el para qué existen. Quiero que ustedes sean iglesia, no mi iglesia.
la iglesia de Cristo. Yo no pagué el precio que Él pagó. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, que por misericordia y por gracia nos asignó para llevarla y dirigirla. Y tengo una gran responsabilidad por ustedes que son la iglesia. No quiero que el día que llegue a dar cuentas, amado pastor, una maravilla sus prédicas, pero jamás exhortó a mi pueblo para que sean iglesia. Jamás les dijo que tenían todo para dar a los demás. Ay, pero es que ellos iban tan felices a la iglesia y les gustaba cantar. Sí, pero eso no era el propósito. Ay, pero donaban para las lentejas y Venezuela. Tampoco era mi propósito. Esa era la consecuencia de que se alinearan conmigo a que las puertas del Hades no prevalezcan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a venir el lunes para empezar el entrenamiento de los grupos de conexión? Gracias. Los demás el próximo lunes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por este día. Espíritu Santo, gracias.